Bueno, pues sin más, vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a continuar con la serie, mis hermanos, la serie Las Parábolas de Jesús. En esta ocasión vamos a ver el tema número 21, que es la parábola del rico y Lázaro. Como subtema, mis hermanos, le puse una advertencia para todos. Amén. Una advertencia para todos. Y nuestro texto base que vamos a ver en esta parábola va a ser el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, verso 19 al 31. Amén. En lo que usted lo busca, mi hermano, yo le voy a dar una breve introducción. El tema central, mis hermanos, de esta parábola, como ya les decía, es una advertencia dirigida principalmente a los fariseos, que eran ávaros. Lo dice allí en Lucas 16:4, ¿verdad? Y se jactaban de su propia justicia para que se arrepintieran de sus pecados y creyeran en el mensaje del reino de Dios predicado por Jesús. Era directamente dirigido para ellos, ¿verdad? De lo contrario, mis hermanos, si ellos no se arrepentían, irían al infierno a ser atormentados. En el contexto que viene desarrollándose desde el capítulo 15, cuando se acercaron los pecadores y cobradores de impuestos a escuchar el mensaje de Jesús, también estaban allí los fariseos, mis hermanos, y los escribas, los cuales murmuraban de Jesús y se burlaban. ¿Lo recuerda que una vez lo vimos? Que lo vimos que se reían y se burlaban de Jesús, ¿verdad? Ahí en Lucas 15, 1 y 2 y Lucas 14. Pero también esta es una advertencia no solamente para los fariseos, mis hermanos, sino también es una advertencia para nosotros que estamos aquí, y vamos a ir desarrollando esta parábola. Por lo pronto, acompáñenme por favor ahí con su vista en Lucas 16, versículo 19, y vamos a ir leyendo. Dice ahí: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verso 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30 dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por el tiempo que tú nos regalas, Señor, de estar en tu presencia. Qué maravilloso, Señor, es estar en tu presencia, adorándote y exaltándote junto con mis hermanos.
Pero más hermoso es, Señor, escuchar tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, que es la que nos alienta. Tu palabra es la que cambia nuestro pensamiento, Señor. Tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque discierne sus intenciones y también discierne nuestros pensamientos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y queremos que en esta noche, Señor, a través de tu palabra, tú nos instruyas, tú nos enseñes acerca de esta parábola lo que tú quieres advertirnos hoy en esta parábola, Señor. Te damos gracias y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, mi hermano, sobre esta parábola existe una controversia acerca de que si este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, es una historia de la vida real que Jesucristo tomó, ¿sí? O si es una parábola. Existe esa controversia. Esta parábola, mis hermanos, solamente se encuentra en Lucas, fíjese. No tiene paralelo alguno con ningún otro evangelio. Es la única parábola donde el Señor Jesús menciona o identifica con un nombre, ¿sí?, a uno de los personajes de la historia, ¿sí? Muchos aseguraban que era una historia basada en la vida real, por lo que lo consideraban como una historia y no una parábola. Esto que acabamos de leer, mis hermanos. Una historia de dos hombres que, según los que escuchaban a Jesús decirla, dicen ahí los historiadores o los que narran, que conocían a ese Lázaro. Los que escuchaban esa parábola o esa enseñanza o esa historia conocían a ese Lázaro. Entonces, pues, esta parábola, mis hermanos, es considerado una de las parábolas de difícil interpretación. El punto importante aquí es, mis hermanos, el tipo de enseñanza que Jesús nos dejó aquí en las Escrituras. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, Jesús nos da a conocer la situación real que experimentan los malos y los justos después de la muerte. Vamos a enfocarnos, mis hermanos, en el propósito de esta enseñanza. Y hay que identificar la temática a la audiencia original que se estaba presentando en ese momento. Y vamos a hacer algunos puentes de conexión para aplicarla a nuestra época, mis hermanos. Amén. Vamos a pensar en estas preguntas. ¿Será una descripción de los lugares a donde van los seres humanos cuando mueren? ¿Tratará de la percepción de la conciencia después de la muerte? ¿Consiste en la bienaventuranza de unos y los males de otros en este mundo? ¿Es una confirmación de cómo una persona va al cielo y después al infierno y regresa a la vida con un mensaje de esperanza a los incrédulos? Todas estas preguntas, mis hermanos, hacen parte de las diferentes interpretaciones que le han dado a esa parábola tan singular. Y puede haber otras no consignadas a esta reflexión. Pero hoy en esta noche, mis hermanos, vamos a ver 5 lecciones que encontramos aquí en esta parábola, por medio de las cuales veremos qué es lo que dice Jesús acerca de qué sucede con los justos y los malos cuando mueren. 5 lecciones, mis hermanos. Y la primera lección es esta: que la condición material de una persona no puede servirnos como un argumento para saber la condición espiritual. Amén. De entrada, mis hermanos, se debería clarificar que el anónimo rico, mis hermanos, no fue condenado al Hades debido a su riqueza, Tanto un rico como un pobre, mis hermanos, pueden estar mal ante Dios, ¿sí o no? También, asimismo, hay ricos y hay pobres que pueden estar bien ante Dios. O sea, hay ricos y pobres que pueden estar mal ante Dios, hay ricos y pobres que pueden estar bien delante de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces la base, mis hermanos, de la salvación es la fe en el Señor. Y los hombres, mis hermanos, son condenados por rehusar creer en Él.
Pero este rico, mis hermanos, mostró que no tenía verdadera fe en el Señor por su notable indiferencia frente al mendigo que estaba echado a su puerta. Amén. Si hubiese tenido en su corazón, mis hermanos, este rico, el amor de Dios, no habría vivido, o más bien no habría vivido en lujo, ¿no lo cree? Comodidad y holgura, cuando un semejante estaba echado a la puerta de su casa, ¿verdad? Allí estaba este hombre mendigando unas migajas de pan. Habría entrado violentamente a lo mejor este hombre rico al reino celestial, abandonando su amor al dinero. También es cierto que Lázaro no fue salvado, mis hermanos, porque era pobre, ¿eh? Esa no es la interpretación de esta historia. Había confiado Lázaro en el Señor para salvación de su alma, y lo vamos a ir viendo. El punto central, mis hermanos, de este tema es lo que ellos iban a experimentar entonces después de la muerte. Entonces vamos directo al estudio de la historia o parábola. Lucas 16:19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ya vimos, mis hermanos, que la condición material de una persona no puede servirnos como un argumento para saber la condición espiritual, ¿verdad que no? Los judíos de esa época, mis hermanos, así lo creían. Así como hoy muchos cristianos creen que la prosperidad material, mis hermanos, es síntoma de que estás bien con Dios, pero eso no es verdad. Así en esa época de los fariseos, ellos pensaban que los hombres que eran ricos es porque estaban bien con Dios. Así como los de el evangelio de la prosperidad, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, las escrituras muestran el peligro de las riquezas y de algunos ricos que no pudieron entrar al reino de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerda de aquel joven rico que se acercó con Jesús pidiéndole saber qué hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí lo recuerda ese hombre? Sí, ahí en Lucas 18, después de unas preguntas que Jesús le hizo, y vean lo que aconteció, ¿verdad? Ahí en Lucas 18:22, deje un apartado por favor en Lucas 16, y vayamos ahí, nada más denle una vuelta a su página, Lucas 18:22, vamos a leer. Y veamos entonces qué es lo que aconteció en esto. Dice en Lucas 18:22, dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y vea el verso 23 lo que dice. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico, muy rico. 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque los ricos tienen a su Dios dinero. Porque los ricos aman más a su Dios dinero. Por eso es difícil que ellos puedan ir o entrar al reino de los cielos. Entonces vemos que este joven, mis hermanos, había prosperado, pero estaba muy lejos del reino de Dios y no quiso arreglar cuentas con Dios. Miren, Santiago 5, aquí hay un juicio que el apóstol Santiago está diciendo en contra de los ricos que explotan al pobre. La verdad lo vamos a ver aquí. Vemos entonces aquí ricos que están mal delante de Dios, pero hay ricos que sí estaban delante de Dios, estaban bien, como Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Él era el padre de la fe, él era un hombre muy rico y él estaba bien delante de Dios. Pero vea ahí en Santiago 5:1, véalo ahí por favor. Santiago 5:1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla.
Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y vea estas, en el versículo 4 vamos a ver la razón de este juicio de Santiago. Y ve ahí el versículo 4 dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Fíjense, explotaban a la gente estos hombres, y eso aumentaba cada día más su riqueza. ¿Usted conoce a gente así? Que retienen el salario del obrero. Yo sí conozco. Fíjense, le voy a platicar un caso que pasó hace poco. A uno de los compañeros que trabajan ahí conmigo, trabajan por medio de una agencia. Y la agencia ellos fueron por su pago, por su cobro, ¿verdad? De la semana. La agencia les dio un cheque. Y ellos lo depositaron a su cuenta. Pasó una semana y ese cheque botó porque no tenía fondos. Entonces, inmediatamente fuimos con la compañía y le dijimos: ¿sabes qué? Tu agencia o la agencia está haciendo esto. Y aparte nos están cobrando, por depositarlo ahí, nos están cobrando un fee de $12. Así que, pues ahorita estamos batallando con eso. Contábamos con ese dinero y ya no podemos contar con él porque el banco tuvo que retornar ese dinero. Tuvo que tomarlo de nuevo porque ese dinero no había fondos para hacerlo efectivo. Inmediatamente, mis hermanos, la compañía habló a la agencia y les llamó la atención. Y la agencia dijo: no, yo inmediatamente les voy a pagar todo. La semana pasada y esta, y el fee además del que le cobró el banco, ¿verdad? Entonces, yo ahí pude darme cuenta, mis hermanos, que las agencias abusan mucho de la gente que no sabe defenderse, de la gente obrera que vienen a este país y saben ellos que no tienen papeles para trabajar, y saben ellos que no hablan inglés, y saben ellos que no tienen un contacto directo con el patrón, y se aprovechan. Pero no contaban con la astucia de estas personas, ¿verdad? Que hablaron directamente al patrón, y el patrón directamente a la agencia, y les dijo: si vuelve a ocurrir este tipo de eventos, voy a cancelar el contrato con ustedes y me voy a cambiar de agencia. Y me voy a llevar a mi gente a esa agencia, porque eso no está bien. Porque ¿sabe una cosa? La compañía en la que yo trabajo paga inmediatamente, pero las agencias, ¿verdad?, no pagan inmediatamente. Eso se lo platico yo porque eso le sucedió a mis hijos. Mis hijos trabajan en la misma compañía que yo y ellos están por medio de la agencia. Entonces, yo vi esa situación y yo fui el que me puse en contacto directo con el dueño de la empresa, ¿verdad?, que es un norteamericano. Y le dije cómo estaba la situación y él inmediatamente habló. Y le dijo: y si no te pagan todo lo que, me dijo él, si no te pagan todo lo que te deben, me dices. Y ándele que pagaron todo el cheque y no te deben de cobrar los impuestos de la semana pasada porque esos ya te los cobraron. Y así, dicho hecho, le hicieron tal como él le dijo, pagaron completito, mis hermanos. Y desde esa fecha ya no ha pasado nada de eso. Así que, mis hermanos, sabemos que los patrones, en este caso mi patrón directo no, pero las agencias es un representante de los patrones, ¿sí o no? Y abusan de la gente y aumentan ellos su riqueza. Y ese era el engaño, ese era lo que clamaban, la razón de lo que Santiago exclamaba sobre este juicio, ¿sí? Que los ricos, mis hermanos, explotaban a la gente y eso aumentaba su riqueza. Amén. Y dice ahí en el versículo 5: y habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. ¿Por qué? Porque los ricos abusan, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Saben ustedes por qué existen los sindicatos? ¿Saben ustedes por qué existen la unión? Aquí en Estados Unidos
creo que le llaman así la unión. Yo estoy en la unión. Sí, ¿qué es eso? Es como un sindicato. ¿Por qué? Por patrones abusivos, mis hermanos, que abusan de la gente, ¿sí? Que son patrones que no son justos y no pagan lo justo, ¿sí? Si no, no existirían los sindicatos, mis hermanos. Ahora regresemos a Lucas ahí 16, 19, mis hermanos, y vamos a continuar viendo lo que dice ahí. Dice que había un hombre rico y luego da unas señas muy interesantes y observemos ahora el retrato de este rico, mis hermanos. Dice que este rico, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Es decir, se vestía con ropa cara en exceso, mis hermanos, ¿sí? Fíjense, en esos tiempos, todo lo que tenía el color púrpura era una ropa que se consideraba muy fina, el color púrpura. ¿Por qué? Porque ese color lo usaban solamente los reyes y personas en gran eminencia. Los reyes usaban ese color, el color púrpura. Y ese tipo de tela, mis hermanos, valía su peso en oro. Por ejemplo, si la tela pesaba unas 8 libras, pues ese era el valor del peso en oro de esa tela, mis hermanos. Entonces, haga cuenta, ¿verdad? Haga de cuenta que hoy en día vestían un traje Armani. ¿Ha visto cuánto cuesta un traje de esos? $15,000, mis hermanos. $15,000 un traje, imagínese eso. Eso es una exageración, ¿no lo cree? Un traje de $15,000. Entonces este hombre, mis hermanos, exageraba en la forma de vestir y todo de lo más caro, mis hermanos. Y dice este mismo versículo, y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, que todos los días hacía reuniones, hacía fiestas, todos los días, mis hermanos, ¿sí? Hablaba de un hombre rico que estaba entregado totalmente a los placeres del mundo y de la carne. Fíjense. Y no solo vestía ropas más caras, hechas a medida, sino que su mesa estaba repleta de los más deliciosos alimentos gourmet. Imagínese eso, un pato al orange. El otro día mi esposa me enseñó, mira, te voy a hacer un pato al orange. Y me enseñó la foto de la receta y era un gansito con un refresco de naranja. Le dijo, no, de ese no quiero, mi amor. Un pato al orange, ¿verdad? Y tenía de los alimentos gourmet, de lo más, o sea, preparado de la mejor calidad, productos de la mejor calidad, con recetas así bien. Usted ya se imagina, ¿no? Ha ido a una boda donde le sirven un plato así bien con su lomo y que le vierten encima no sé qué cosa. Pues algo así, pero mucho mejor, fíjese. Y vivía para él mismo, mis hermanos, gratificando sus apetitos corporales y dándose a los placeres, fíjese. Y así era este hombre rico, como dice Eclesiastés 2:10, yo se lo leo, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Aquí en Eclesiastés, mis hermanos, Salomón está reflexionando, está haciendo una reflexión, porque él era muy rico, no sé si lo recuerda. Salomón era un hombre muy rico, y que en esto, él decía que en todas estas cosas no consiste la vida, ¿verdad? En las riquezas. Y esto que está narrando Jesús, mis hermanos, es la historia de millones de personas, mis hermanos, pobres y ricos, que viven sin tomar en cuenta a Dios. El rico aumentando sus riquezas y el pobre queriendo obtenerlas, ¿sí? Y ambos, mis hermanos, se dedican a vivir su vida de una manera egoísta, sin tomar en cuenta a Dios. Y mire lo que dijo Job al respecto. Deje un apartado ahí en Lucas y vayamos a Job, por favor, al libro de Job, en el capítulo 21, verso 7. Dice Job 21:7: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Y aquí vemos que ser rico, mis hermanos, no es sinónimo de estar bien con Dios, ¿verdad que no?
Su descendencia, dice el verso 8, su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Versículo 12 dice: al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Y esto aquí, mis hermanos, se refiere a fiesta, al baile, a un pachangón, como dicen en México, ¿verdad? Y versículo 13 dice: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, es decir, a la sepultura. Versículo 14 dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos, no queremos saber nada de ti. Dicen ellos, ¿verdad? ¿Sí conoce a gente que dice esto? No queremos saber nada de ti, ¿sí? Y versículo 15 dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Así hay gente rica, mis hermanos, pero así hay gente pobre también, amén, que no quieren saber nada de Dios. Dicen: si Dios existiera, ¿por qué me tiene en esta situación? Así estoy, mira, veme cómo estoy de pobre. ¿Por qué me tienen en esta situación? Y comienzan a decir barbaridades, mis hermanos, pero en realidad no les interesa conocer los caminos de Dios. Entonces, mis hermanos, así vivió este rico, ¿sí? No tenía un genuino amor para con Dios, ni solicitud para con sus semejantes siquiera. Fíjese. Lucas 16:20, por favor. Vamos a ver ahora el versículo 20 en Lucas 16. Dejó su apartado ahí, ¿verdad? Dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y vea, esa palabra mendigo, mis hermanos, se traduce de la palabra griega que va implícito o lleva implícito este significado. La palabra mendigo es alguien, mis hermanos, que está en una pobreza extrema de las cosas elementales. Por ejemplo, hay pobres, mis hermanos, que comen un plato de frijoles en la mañana y un plato de frijoles en la tarde con 2 tortillas. Sí, son 2 comidas, en la mañana y en la tarde. Hay otros que pueden hacer 3 comidas al día, pero siguen siendo frijoles, mis hermanos, ¿sí? Con 2 tortillitas. Hay otros todavía más pobres que hacen una sola comida al día. Una sola comida. Pero hay quienes pueden pasar entre 2 o 3 días sin probar alimento, mis hermanos, ¿sí? Que no tienen que comer, y esas personas aún son más pobres. Pero fíjense, hay otros todavía que están muchísimo más pobres, ¿sí? En pobreza extrema, mis hermanos, que pueden pasar 2 o hasta 3 semanas y no tienen frijoles, no tienen tortilla, no tienen pan, no tienen nada que comer, mis hermanos, ¿sí? Mucho menos entonces una tortilla dura que disfrutar. ¿Alguien de aquí ha pasado por eso? Mire, la Biblia dice que este hombre, ¿sí?, pobre en extremo, que se llamaba Lázaro, mis hermanos, que este hombre estaba así, que estaba en pobreza extrema, que duraba días sin comer. Mire, ¿recuerda a la mujer que llegó con Jesús y traía un frasco de alabastro? Este alabastro era un recipiente como de mármol, ¿verdad? Y dentro tenía un perfume de mucho precio. Pues ella rompió este frasco y ungió a Jesús. Y vayamos por favor a ver esa historia ahí en Marcos, dejando un apartado. Vamos a Marcos 14, verso 4, y vamos a ver la reacción de algunos de los discípulos de Jesús cuando vieron que este perfume de gran precio era despreciado a la vista de ellos. Marcos 14, 4, vamos a ver allí. ¿Lo tiene? Dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Fíjense,
Es decir, podía haberse vendido este perfume por 300 salarios mínimos, mis hermanos. Y esta, mis hermanos, es una cantidad bastante significativa, ¿sí o no? Para un perfume, fíjense. Y aún más, en ese tiempo era muchísimo más, ¿verdad? Dice ahí, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Parecía un desperdicio, ¿no? Como una incongruencia. Pero detrás de esto, mis hermanos, uno de los que murmuraban era Judas. Y sabe, uno de los evangelios dice acerca de Judas que él dijo esto porque él sustraía de la bolsa. Dijo, no, si se vende este perfume, son 300 salarios mínimos, pues de ahí yo puedo agarrar 2 o 3, ¿verdad? Porque él sustraía de la bolsa. Y dice entonces ahí Marcos que murmuraban contra esta mujer, murmuraban contra ella. Y el versículo 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre, fíjense, siempre, digan todos siempre, tendréis a los pobres con vosotros, siempre. Entonces, ¿qué dijo Jesús, mis hermanos? Que siempre. Entonces, para algunos, mis hermanos, esto suena como una confesión negativa. Como aquellos que dicen, no confieses negativamente, confiesa positivamente. Entonces, si Jesús está diciendo que siempre vamos a tener a los pobres, entonces Jesús está confesando de una manera negativa. Estoy siendo sarcástico, mis hermanos, ¿sí? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, ¿qué confesión tan positiva de Jesús? ¿Verdad? Dice, siempre tendréis, a los pobres siempre los tendréis. Y no porque Dios lo quiera así, mis hermanos, no, sino que a consecuencia del pecado, ¿sí? Y la sociedad, el fuerte abusa del débil. El rico se enriquece más y el pobre se empobrece más, mis hermanos. Y esto es lo injusto de la vida, mis hermanos, de las conductas de nosotros los hombres, y no es una injusticia por parte de Dios. Amén. ¿Hasta aquí queda claro? Dice, continúa diciendo este versículo, dice que a los pobres los tendréis y cuando quieras, sí, porque vas a tener siempre a los pobres y cuando tú quieras les vas a poder hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis, dijo Jesucristo. Verso 8 dice, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y ve al versículo 9, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y fíjese, en este momento yo estoy contando lo que esta mujer hizo. Amén. Pero aquí lo que quiero resaltar, mis hermanos, es lo que Jesús dijo acerca de los pobres. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo acerca de los pobres? ¿No los escucho? Que siempre los tendréis entre vosotros. A los pobres siempre los vamos a tener, mis hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo se le reveló el evangelio, ¿sí? Dice que él fue a Jerusalén a buscar a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Jacobo, etcétera, ¿sí? Y cuando los encontró, comenzaron a dialogar y los apóstoles dijeron, sin duda se te ha revelado el evangelio, ¿sí? Entonces reconocieron el llamamiento por parte de Dios que le estaba haciendo Dios al apóstol Pablo, amén, para ser un apóstol también y predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, mis hermanos, los apóstoles le hicieron un encargo a Pablo. Allí en Génesis 2:10, yo se lo voy a leer. Les dijo, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y aquí, mis hermanos, acordarse de los pobres es tanto cristianos como no cristianos, mis hermanos. Entonces vemos que los pobres, que la gente pobre siempre va a estar en el mundo, amén. Cristianos pobres y ricos cristianos, gente no cristiana rica y gente pobre
no cristiana, mis hermanos. Ricos que están bien con Dios, pobres que están bien con Dios, ricos que están mal con Dios y pobres que están mal con Dios, mis hermanos. Regresando allí a Lucas, en el capítulo 16, versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Y vean la condición en la que estaba. Dice que estaba echado, mis hermanos. Echado, ¿sí? O así como tirado, dice. Ahí a la puerta de aquel rico, ¿verdad? Es decir, a la puerta del palacio, de la mansión del rico, estaba ese pobre ahí echado. Y dice que estaba lleno de llagas. Mire, este hombre, mis hermanos, Lázaro, no solo sufría de pobreza, sino también sufría de enfermedad, porque él también estaba enfermo. Este hombre sufría en todo sentido, mis hermanos. Este hombre era tan pobre que no tenía ni para comer y tuvo que ir a mendigar un pedazo de pan, mis hermanos, a la casa del rico, a quien él veía que tenía. Entonces Lázaro vio que ese rico tenía y fue allí, pero dice que estaba echado, mire. Este hombre era pobre, pero era creyente en Dios, mis hermanos. Tenía la fe que salvaba. Fíjense, Apocalipsis 2:9, yo se lo voy a leer. Apocalipsis 2:9, lo anota y después lo lee en su casa. Dice la palabra allí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y mire, aquí esta palabra pobreza, mis hermanos, es equivalente a la mendicidad de Lázaro. Yo conozco, dice, tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y viene de una palabra griega que significa pobre materialmente, pero en extremo. Y luego les dice a los cristianos de Esmirna, dice, pero tú eres rico. O sea, tú eres, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué les dijo eso? Así como que, caray, ¿cómo? ¿Es pobre pero soy rico? Se entiende que era pobre en extremo en cosas materiales, mis hermanos, pero era rico en fe. En fe era rico. Dice la Biblia, mis hermanos, en Santiago, que a los pobres se les dio el ser enriquecidos con la fe. Y déjenme contarle un video que yo vi hace un par de días atrás. Un video de un hombre allí en Colombia, ¿sí? Era un vagabundo que vivía en extrema pobreza. Es más, vivía en la calle. Ya estaba descuidada su aspecto personal, tenía la barba demasiado desalineada, el pelo desalineado, pero este hombre vivía en una condición de calle porque se le veía en el aspecto. Era un homeless, como se le conoce aquí, ¿verdad? Pero este hombre, a pesar de su condición, mis hermanos, tan extrema, ¿sí? Este hombre, su riqueza interna era enorme, mis hermanos, de este hombre. Y daba una cátedra a unos que andaban pasando por ahí que querían, ya ve que hay grupos de cristianos que se reúnen hay que llevarle comida a los pobres, a los necesitados. Y se juntan y llevan comida y las llevan a los lugares donde hay gente necesitada de eso. Pero cuando ellos se acercaron a este hombre, en vez de recibir ministración, este hombre ministró a estos que llevaban o que iban con ese plan de evangelizar. Y estos hombres salieron evangelizados, mis hermanos, porque les da una cátedra acerca de la iglesia. Y fíjense, les estaba mencionando que la iglesia tiene 3 aspectos que la caracterizan. Yo estaba viendo en ese video y él decía, número 1, 3 aspectos que caracterizan a la iglesia. Dice, número 1, la gracia de Dios. Y luego da una explicación acerca de la gracia de Dios. Luego, número 2, el fruto del Espíritu Santo. Y empieza a dar una cátedra acerca del fruto del Espíritu Santo. Y número 3, el poder del Espíritu Santo. Fíjense, un hombre que vivía en extrema pobreza en la calle le estaba dando una cátedra a unos que iban a evangelizar. Pues estos salieron evangelizados. Yo me imagino que alguno de ellos rápidamente agarró su teléfono y lo grabó. Dijo, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque este hombre, a pesar de su condición externa de pobreza, ¿sí?, era rico en su interior, mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Y mencionaba este hombre que la iglesia, teniendo estas 3 cosas, tiene una necesidad. ¿Y sabe cuál era esa necesidad?
Teniendo esas tres cosas, el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la gracia de Dios, la iglesia tiene una necesidad. ¿Y sabe cuál era esa necesidad? El orar, mis hermanos. Dijo, la iglesia tiene una necesidad y esta necesidad es la oración. Yo dije, wow, este hombre está tremendo. Está tremendo. Y yo les voy a dejar ese video, mis hermanos, ahí en las redes, ahí en la página de Facebook de la iglesia, para que usted lo pueda ver. Es un video muy corto de 2 minutos, pero va a salir ministrado, la verdad, porque este hombre, a pesar de su condición, era un hombre rico, mis hermanos. Por fuera parecía un hombre pobre de lo material, pero era rico en su interior, mis hermanos. Amén. Entonces este hombre sí se le veía su fe sólida, mis hermanos, y fuerte a pesar de su pobreza material. Era sumamente rico en su interior porque estaba lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Y muchos queremos tener una casa, y muchos queremos tener el carro, el mejor carro, y queremos tener ropa de la mejor, pero nunca queremos llenarnos de su presencia, del Señor. Buscamos cosas materiales en lugar de cosas eternas que Dios nos ofrece. ¿Sí? Y allí estaba ese hombre, mis hermanos, hambriento, ¿sí? Y enfermo, pero era rico en fe. Estoy hablando de Lázaro, ¿verdad? Verso 21 dice, y ansiaba, ¿sí? Esta palabra, mis hermanos, ansiaba, habla de una actitud desesperada por comer. Ansiaba. ¿Alguno aquí ha sentido hambre de esa manera, de una manera desesperada por no tener que comer? ¿Alguien de aquí lo ha tenido? Si usted me pregunta a mí, mi hermano, la verdad, yo jamás he estado en una condición así. Gracias a Dios, yo jamás he estado en una condición así. Por lo tanto, no sé lo que sentía este hombre, pero puedo asegurar, mis hermanos, que alguno de los que escuchan quizá ahí, o quizá de los que están aquí, sí han estado en alguna situación así, ¿verdad? Así, de tener esa ansiedad de poder comer algo, de esa necesidad, ¿verdad? Pero déjeme contarle acerca de un compañero del trabajo, ¿sí? Lo que vivió cuando llegó aquí a los Estados Unidos. Dice él que cuando llegó a los Estados Unidos, bueno, él cruzó, como la mayoría cruzan, ¿verdad? Cruzó por la frontera, se brincó por el desierto, caminó, y dice que llegó a Los Ángeles. Y estaba en Los Ángeles y pasó una semana y pues como no conocía a nadie, pues tuvo que dormir y vivir en la calle. Imagínense cómo comenzó a hacer su aspecto después de 15 días. Y él dice que dormía en las calles y que las ratas le pasaban aquí por el cuerpo en la calle. Y él comenzó a reaccionar y dijo, no, esto no es vida para mí. Entonces comenzó a tener hambre también, ansiaba comer algo, tenía hambre. Y él dijo, esto no es vida para mí, no. Y empezó a buscar trabajo. Y dice que fue allí por el centro de Los Ángeles y que estaban descargando unas bodegas muy temprano en la mañana, en la madrugada. Y que él se acercó con uno de ellos y le dijo, yo quiero trabajo. Quiero trabajo, ¿quién es el jefe? Oh, ya le hablaron a uno. Primero varios lo rechazaron, pero hubo uno que sí le hizo caso. Dijo, sí, yo lo único que quiero es comer. O sea, yo trabajo y tú dame comida. Y así como que no le tenía mucha confianza por su aspecto, le dijeron, ok. Pues él me lo platicó a mí directamente. Le dijo, ok, vamos a darte trabajo. Y le dieron trabajo y empezó a descargar un tráiler de productos, de mercancía. Y al final, este hombre le dijo, ¿de veras quieres comer? Ok, ahí está el puesto X, no sé. Ya ve que pasa un camioncito, ¿no? Vendiendo, que toca la cucaracha, ¿verdad? Yo le digo, ahí va el camión de la cucaracha. Entonces, dice que estaba ese camioncito ahí y le dijo, pide lo que quieras, yo te lo voy a pagar. Y pidió comida y empezó a comer. Y le dijo, muchas gracias, entonces, ¿mañana puedo venir otra vez? Sí, claro que sí. Es más, mira, ten. Y el patrón, el dueño le dijo, ten, ahí te va este dinero. Le dijo, no me pague. Yo le dije que yo quería comida, así me lo platicó él. Yo quería comida y eso es lo único que le voy a cobrar, la comida. Y el hombre se quedó así maravillado. Dijo, ok, te espero aquí entonces a la misma hora para volver a trabajar. Y dice que volvió a trabajar con ganas y ahora sí ya le empezó a pagar. Y luego ya este hombre le ofreció vivir en un tráiler.
Y empezó a vivir así. Y luego después ya le tuvo más confianza, lo empezó a conocer más y le prestó su garage. Y luego después lo empezó a conocer, así dice que él empezó. Y luego le ofreció un cuartito. Y cuando él ya tenía un dinero guardado, dice que él ya quería traerse a su familia y se la trajo. Y sabe una cosa, él le ayudó mucho la amnistía, porque él arregló papeles. Y ahora él es uno de los choferes de ahí de la empresa. Y usted sabe que un conductor de tráiler ganan bien, ¿verdad? Y gana bien, tiene su casa este hombre ya. Está con su familia aquí. Pero él le batalló. Y este hombre me platicaba cómo él ansiaba comer. Y él se la pensaba porque a veces buscaban en los botes y veía la comida y dice, ay no, esto, no, como que no. Y entonces este hombre empezó a buscar trabajo. Pero él saciaba comer, aunque sea las migajas que caían de la mesa del rico, mis hermanos. Lázaro ansiaba, así como este hombre que me platicó que ansiaba comer, así estaba Lázaro. Ansiaba aunque sea las moronas del pan, ¿sí? Las migajas del pan. Las moronas es una palabra muy tapatía, mis hermanos. Pero él ansiaba comer las migajas del pan, ¿sí? De este rico. Y esta frase, mis hermanos, que él buscaba saciarse de las migajas del pan, de las migajas que caían de la mesa del rico. Esta frase, mis hermanos, es una alusión, mis hermanos, a la abundancia que había en la mesa del rico, que lo hacía desperdiciar la comida. Fíjense, era tan rico este hombre, se hacía todos los días banquetes, fiestas, se hacía de la mejor comida, pero desperdiciaba comida. Y Lázaro de alguna manera se dio cuenta que el rico tiraba mucha comida, ¿sí? Y hay una frase que dice, lo que el rico desecha, el pobre lo aprovecha. ¿Se ha oído esa frase? ¿Sí? También hay otro que dice, lo que al rico le sobra, al pobre le es riqueza. Fíjense, le voy a contar de un joven que sube videos, ¿sí? Que anda por las calles de San Diego y anda recolectando y pone sus videos. Lo que tiran en Estados Unidos, no sé si lo ha visto, el de la Tacoma. Así lo ha visto, ¿verdad? Eso es muy conocido, porque anda subiendo sus videos y otro limón para el caldo. Y hay cosas muy buenas que tira la gente. Y sabe, él anda recolectando muchas cosas, muebles, juguetes, no, de todo, cosas muy buenas. Y sabe, él va a los Swamit y los vende. Y de ahí saca su dinero. Lo que para otros es un desecho, para los ricos es un desecho, para él, no es pobre pues, pero para él es provechoso, ¿verdad? Para él es riqueza, porque él no le cuesta trabajo, él nomás lo levanta, anda por las calles, los callejones, lo levanta y después lo vende. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Y así está este hombre, ¿verdad? Y luego, fíjese, hablando de desperdicio de comida, cuando yo trabajé en el 7-Eleven, mis hermanos, ¿cuántos saben aquí que yo trabajé en el 7-Eleven? Yo trabajé en el 7-Eleven y un cierto periodo de tiempo, ya ve que tienen alimentos ahí, pizzas y todo. Bueno, en el 7-Eleven que yo trabajé, ahí sí, se cumplió el tiempo de que no se vendió la comida y a tirarla. Y yo sentía feo y dije, oye, le dije a la manager de esa tienda, le dije, oye, ustedes ya saben quién es la manager, ¿verdad? Le dije, oye, esa comida no se puede aprovechar para darle a la gente que tiene necesidad. Mira, allá afuera hay gente, porque afuera, usted ha visto en los 7-Eleven que se pone gente pues que tienen más necesidad que nosotros, ¿verdad? Y yo le decía, oye, allá afuera hay gente. No, ¿sabes qué? No lo hagas eso jamás. Dije, ¿por qué? Yo dije, qué mala onda. Dije, mira, una vez lo hicimos, dice, ¿verdad? Una vez lo hicimos, pero ya venía, estas gentes ya venían, ya vine por mis write-offs, ya quiero mi comida. Y al rato ya no te los quitabas de encima, ya tienes que darles de comer. Entonces lo que decidimos es, no más, y tirarlos a la basura. Es un desperdicio, mis hermanos, pero desafortunadamente así es en este país. Amén, esa es una realidad, mis hermanos. Amén. Es injusto, pero es una realidad. Y aquí, mis hermanos, en todo esto hay una enseñanza que quiero plasmar. La enseñanza que quiero plasmar, mis hermanos, es no desperdiciemos ni despreciemos lo que muchas veces Dios nos da en abundancia. Amén.
y que compartamos con el que no tiene. ¿Cuántos lo van a hacer? Fíjese, Dios nos ha dado comida, Dios nos ha dado ropa, Dios nos ha dado zapatos en abundancia y a veces nos quejamos, ¿sí o no? Nos quejamos. Así que antes de quejarte, mi hermano, mi hermana, piensa que hay muchos que están en una condición mucho más difícil que la tuya, ¿sí o no? Hablando de cosas materiales, mis hermanos. Pero quizás su condición espiritual sea mucho más abundante también que la tuya. ¿Sí? No lo sé. Puede ser así, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, cuando dependa de nosotros, compartamos con aquel que no tiene. Amén. Pero no regale algo que esté en malas condiciones, mis hermanos. No, porque eso no está bien. ¿Sí? Dice ahí, dice que Lázaro, que quería, ¿verdad? Que anhelaba las migajas que caían de la mesa de este rico. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué triste, ¿no, mis hermanos? Que un animal demuestre mayor fidelidad y afecto por un pobre y un enfermo que un rico como el de esta historia. Porque dice que los perros llegaban y la lambían. ¿Sí sabe cómo se curan los animales cuando están heridos? Se lamen, ¿verdad? Ellos se curan así. Y esos animales veían a esa persona herida o con las llagas iban y le curaban, lamiéndole, fíjense. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Cuántos lo creen así? Fíjense, hay muchas historias interesantes acerca de animales así, ¿no? Como el mejor. ¿Cuántos han visto la película de ¿cómo se llama? Hachi. ¿Sí se acuerda de esa película? Hachi. No estoy estornudando, mis hermanos. Así se llama el perro. Hachi. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto esa película? ¿No? Se la recomiendo que la vean, mis hermanos, para que llore a gusto. ¿Sí? Hachi. Esa es una historia de un perro que mostró fidelidad hasta el final a su amo. Fíjese, se la recomiendo para que la vea. Ya quitando el comercial, mis hermanos, entonces, cuando hay abundancia, mis hermanos, hay peligro, mis hermanos. Hay peligro. Cuando hay escasez, también hay peligro. En ambas situaciones, mis hermanos, hay peligro. En el caso de la escasez hay peligro porque la gente puede blasfemar en contra de Dios. Pero cuando hay abundancia, se corre el peligro, mis hermanos, de olvidarnos de Dios. Porque como tienes mucho, ya no oras, ya no clamas, ya no le pides a Dios. ¿Sí? Entonces ese es el peligro, mis hermanos. El peligro de la abundancia es más mencionado en la Biblia todavía, mis hermanos, que el peligro de la escasez. Porque el pobre tiende a aferrarse más a Dios y el rico tiende a olvidarse más de Dios. Y mire, vamos a ver ahí en Deuteronomio 8 rápidamente. No me quiero ya tardar tanto. Deuteronomio 8, en los versículos 11 al 19. Vea lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:11. Se lo voy a leer rápidamente. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16 dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Verso 17 dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha
te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Fíjese, el rico tiende más a olvidarse de Dios. Y esa fue la primera lección, mis hermanos. La segunda lección que aprendemos en esta historia es que la muerte es el fin de todo ser humano en esa tierra. Amén. Si hay algo seguro, mis hermanos, vamos a recibir en esta tierra, es la muerte. Porque dicen las estadísticas, fíjese, las estadísticas dicen que uno de cada uno muere. Fíjese, está tremendo. Si hay algo seguro, mis hermanos, que vamos a recibir es la muerte. ¿Sí? Y es de los eventos, mis hermanos, que todos con seguridad viviremos, lo quieras o no, lo aceptes o no, algún día te cantaremos a ti allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Sí se acuerda de esa o no? Creo que sí va, ¿verdad? Lucas 16:22, por favor, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿A dónde fue Lázaro, este pobre? ¿A dónde fue? Al seno de Abraham, en donde su dolor, sus lágrimas, su hambre de pan ya habían pasado, mis hermanos. Mire, cualquiera ya sea de clase social, rico, pobre, alto, bajo, gordo, delgado, güero, prietito, todos, mis hermanos, todos vamos a enfrentar la muerte, queramos o no. Amén. Si es rico, pobre, si es alto, bajito, todos vamos a enfrentar la muerte. Amén. Todos absolutamente algún día vamos a enfrentar la muerte, pero déjeme decirle que los sufrimientos del mendigo, los goces del rico, los banquetes suntuosos, mis hermanos, la abundancia del rico y la pobreza de este hombre terminan con la muerte. Ahí terminó todo. Y aquí surge una pregunta: ¿termina la existencia del alma? ¿Terminará la existencia del alma? Y esto es precisamente, mis hermanos, lo que Jesús está enseñando en esta parábola. Amén. Mire, un antiguo cristiano dijo: el que desee vivir piadosamente conforme a la voluntad de Dios debe pensar con frecuencia en su último día en esta tierra. Y uno de los mejores antídotos, mis hermanos, para vivir sin egoísmo, sin excesos, sin orgullo, sin vanidades, precisamente es pensar en el día de la muerte. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer lo que dice Eclesiastés rápidamente. Dice, Eclesiastés 7:1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pensar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Y sabe que esta palabra alegría se refiere o se traduce como fiesta, mis hermanos? Es donde la mayoría de la gente quiere estar, ¿sí o no? Donde hay fiesta, ¿sí? Donde hay celebración, donde hay regocijo. Mire, en las bodas todos quieren estar. Cuando mi esposa y yo nos casamos, invitamos nada más a 200 personas y llegaron 400. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Y veíamos que pasaban los meseros con una mesa y otra y otra. ¿Y estas mesas para qué son? Y al final, la encargada del lugar dice: oiga, pues quiero cobrar. Fueron 200 personas de más. Ah, sí, a ver, dígame los nombres, dice mi suegro. Los nombres, sí, ¿quiénes fueron? Ah, no, pues mire, los tenemos anotados y eran unos palitos. Dije: no, yo cómo voy a pagarle por palitos, le dije. Ahí usted me puede decir que fueron muchos y a lo mejor no fueron. No, pues ya no tuvo argumento esta pobre señora que decir, ¿verdad? Pero invitamos a 200 y fueron 400, fíjense, personas. Pero
Si usted va a un velorio, usted les comparte de la palabra. Yo he estado en varios, mis hermanos. Ustedes, la gente ahí está sensible para recibir de la palabra de Dios. Está sensible para escuchar el mensaje que tú les llevas. Pero si vas a una fiesta con un familiar y les dices, oye, déjame compartirte del evangelio, ¿qué te va a decir el familiar? No empieces, ya me vas a aguadar la fiesta. ¿Sí o no? Y nadie quiere escuchar cuando hay en casa de fiesta, nadie quiere escuchar la palabra. Pero por eso dice la palabra que es mejor estar en un lugar donde hay luto que donde hay alegría. Porque donde hay luto se puede predicar mejor el evangelio. Amén. Tercera lección, mis hermanos, que esta parábola nos enseña es que a la hora de la muerte de los justos, Dios cuida y guía a sus almas a su presencia. Y nuestro Señor Jesucristo dice que cuando el mendigo murió, dice allí en el verso 22 que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ahora hay algo aquí muy consolador, mis hermanos, en estas palabras de Jesús, porque en realidad o casi nada sabemos de lo que experimentaremos después de dejar de existir. ¿O alguien de aquí sabe lo que va a experimentar? Porque lo poco que podemos saber acerca del cielo, pues no lo podemos vivir ahora, hasta ese momento, ¿sí o no? Pero estas palabras deben darnos mucho consuelo, mis hermanos, porque cuando nos llegue la hora y nos hallemos en el lecho de la muerte y entremos a una dimensión totalmente desconocida, pues bueno, estas palabras nos van a ayudar, mis hermanos, a tener fe y confianza. ¿Sí? ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Entonces los que están en Cristo, esos no serán arrojados, mis hermanos, a las tinieblas. Amén. Amén. Vamos a la cuarta lección, mis hermanos. La cuarta lección que nos enseña esta historia es que hay un infierno eterno. Y Jesús lo dice en palabras infalibles, fíjese, hay un infierno eterno. Que después de la muerte el rico se fue a un lugar de tormento. Y describe en esta historia cómo el hombre deseaba ansiosamente, así como Lázaro deseaba las migajas, este hombre rico deseaba ansiosamente unas gotas de agua que cayeran en su lengua, mis hermanos, para refrescar su lengua. Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, y ahí está, mis hermanos, vea. Queda el alma viva con todas las expresiones y sentimientos que tuvimos aquí, pero ahora es espiritualmente. Lázaro dice que alzó sus ojos, ¿verdad? Él vio. El cuerpo, este cuerpo, mis hermanos, es solamente el traje de nuestra alma, ¿sí? Porque lo que viven dentro de nosotros sigue eterno, sintiendo, viendo, escuchando. Amén. Entonces hay un ser espiritual que vivirá eternamente, mis hermanos, en el cielo o morirá eternamente en el infierno. Amén. Dice que estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, alzó sus ojos, ¿verdad? Dice, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y sabe una cosa, mis hermanos, hay pocos pasajes bíblicos en los cuales expresa tan claro esto, ¿sí? Aquí habla que el castigo de los malvados, mis hermanos, será eterno. Y esta es una verdad incuestionable, amén. Y esta es la advertencia, mis hermanos, que Jesús nos da en esta parábola. Y mire, esta es una verdad. Hay un infierno, ¿sí?, para los impíos, y hay un cielo para los creyentes. Amén. Verso 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Sí? Fíjese, la primera petición que hace el rico Abraham es que envía a Lázaro para auxiliarle en su sufrimiento. ¿Sí? Pero le responde que él en su vida terrenal estuvo recibiendo bienes y Lázaro males, pero ahora hay un consuelo para Lázaro y tormento para el rico. Y esto, mis hermanos, como les decía, no significa que en nuestra vida terrenal debemos buscar el sufrimiento para que en la vida venidera
tengamos el consuelo. Esto no significa así, mis hermanos. Lo que se quiere reflejar en la historia es como un rico judío que se jactaba conocedor de la ley de Dios, y los profetas, al ver a una persona necesitada, mis hermanos, no reacciona para ayudar al pobre mendigo, dándole comida y vestido. No lo ayudó, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que trasladó a este hombre mendigo a la presencia de Dios y al gozo eterno? ¿Qué fue lo que trasladó a este hombre mendigo? Su fe, su fe. Porque obras no podía hacer. Él estaba allí y no tenía nada él. Este hombre, obras no. ¿Qué fue lo que condenó al rico entonces? Sus malas obras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque con sus malas obras, con eso él mostraba que no tenía fe. Amén. Verso 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ya que el rico no le fue concedido su petición, mis hermanos, y también hay un abismo que los separa, es decir, no puede pasar ninguno de los dos lados, ni del seno de Abraham al paraíso, ni al infierno, ni viceversa. ¿Sí? Finalmente, mis hermanos, la historia nos enseña la quinta lección, que los no convertidos aprenden cuando ya es demasiado tarde. ¿Sí? Verso 27 de la historia dice: entonces les dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y fíjese, le hace un segundo ruego a Abraham, que envíe a Lázaro a la casa de su padre. ¿Para qué? Para advertir, ¿verdad?, a sus hermanos, y que se arrepientan para que ellos no experimenten ese tormento en el infierno. Verso 29, Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa esa frase, mis hermanos? Los escritos de Moisés y los escritos de los profetas tienen. Allí están ya las escrituras. Oigan y escuchen y crean las escrituras. Amén. Y vea la respuesta de este hombre en el versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Verso 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, mis hermanos, ¿sí?, que los milagros no tienen el poder de convencer absolutamente a nadie para transformar su corazón y darles la fe que los salva. Pero creer en las escrituras, mis hermanos, sí tiene ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Por eso, mis hermanos, debemos de predicar el evangelio. Entonces la historia nos dice que el rico deseaba que Lázaro fuera a la casa de su padre para advertir a sus hermanos para que se arrepintieran. Fíjense, generalmente, mis hermanos, las personas tratan de reaccionar cuando ya no hay remedio. Siempre la gente dice: cuando yo esté a punto de morir, entonces me voy a arrepentir. ¿Cuántos supieron que tembló en Turquía? ¿No supieron? Fue un terremoto en Turquía, en la ciudad de Esmirna. Los que estaban allí, ¿ustedes creen que tuvieron tiempo de arrepentirse? Muchos dicen: no, yo hasta que ya esté en el lecho de mi muerte me voy a arrepentir. Pues estas personas no tuvieron ese tiempo para arrepentirse. Fíjese. Porque este tipo de pensamiento, mis hermanos, es insensato. ¿Sí? Amén. Para muchos, mis hermanos, va a ser demasiado tarde, porque rechazaron en esta vida el evangelio. Aquí no hay nada de purgatorio, no hay nada de indulgencias, no hay nada de eso. O como ese apóstol que anda por ahí, que dice que él saca
del infierno por los que él ora. ¿Lo ha escuchado? Yo oro y saco del infierno a tal y a tal. Fíjense, esas son puras mentiras, mis hermanos. Si así fuera, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Sí o no? Si no existe el infierno, entonces hagamos cualquier cosa. Que al cabo no hay tormento, no hay castigo. Entonces, ¿qué me va a pasar? No hay infierno. Hagamos lo que queramos, mis hermanos. Vivamos como queramos. Amén. Y ya finalizamos, mis hermanos, ya para irnos a dormir. La respuesta de Abraham fue rotunda, mis hermanos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer si se les aparece la Llorona, si se les aparece Juan Diego, no van a creer. O el que sea, ¿sí? No van a creer. Los muertos, aunque se levanten de los sepulcros, no podrán decirnos nada más de lo que la Biblia ya nos dice. Amén. La fe, mis hermanos, en el Hijo de Dios, en su sacrificio y los evangelios nos narran la historia de la salvación. La fe en las Escrituras de lo que dice que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, en eso es en lo que debemos de creer, mis hermanos, para cuando enfrentemos ese día donde vamos a pasar la eternidad. Amén. Y esa, mis hermanos, es la enseñanza de esta historia, de esta parábola, qué sé yo, ¿no? Enseñanza o parábola. Pero el tema es el mismo, ¿sí? Hay un infierno, hay impíos, hay malos. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Ese es el tema esencial de esta parábola, mis hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor, para que, aparte de que se estire, despierte también. Y vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Cierre sus ojos y levantemos nuestra oración al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que nos advierte, nos instruye, nos amonesta, nos hace ver nuestra condición, pero también nos dice acerca de nuestro futuro. Aquí en la tierra somos como la neblina que amanece y cuando sale el sol se desvanece. Así es la vida del hombre. La vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana se seca y desaparece. Así somos tan efímeros. Pero el orgullo, la soberbia, tanto de pobres y ricos, tiene atrapada a la humanidad. Y para eso vino el Hijo de Dios, para sacarnos de esa condición tan trágica y tan espantosa. Jesús, en tus palabras hay verdad. No hay engaño. Tú eres amor, pero también castigas el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero si nuestros pecados son lavados con tu sangre, la dádiva de Dios es la vida eterna. Y yo, Padre mío, quiero estar ahí eternamente en tus moradas, mi Señor, y poder contemplarte cara a cara por la eternidad. Disfrutar de tu presencia, de tu paz, de tu amor. Sé que ahí ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni dolor, porque nuestra eternidad comenzó desde el día en que tú limpiaste nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta advertencia que nos permite enderezar nuestros pasos por buenos caminos, por las sendas de tu justicia. Y oramos, Padre, por aquellos que rechazan tus palabras. Oramos para que tengas misericordia y para que no sea demasiado tarde para ellos. Sabemos que eso ya no depende de nosotros, sino depende de la respuesta que le den a tu llamado. Nuestra responsabilidad, Padre, es solo predicarles y hablarles de las verdades del Evangelio, que aquí están, Señor. Te damos gracias a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.